La mecánica cuántica es un tema que despierta gran interés y fascinación dentro de la población. Presentaremos una serie de videos breves en los que trataremos de responder a algunas de las inquietudes más comunes que tiene la gente con respecto a la cuántica, presentado directamente por los investigadores que trabajan en el área. Durante siglos atrás, creíamos tener una idea muy clara de lo que era el determinismo. Es decir, creíamos que si conocíamos las leyes que gobiernan un objeto, podíamos predecir su comportamiento en un futuro. Sin embargo, la mecánica cuántica vino a aclarar este punto. Es decir, cuando nosotros estudiamos objetos pequeños, tal como lo es un átomo, este objeto ya no se comporta como un objeto macroscópico, tal como nosotros. Aún conociendo las leyes que gobiernan a estos pequeños átomos, nosotros no podemos medir con precisión qué es lo que va a hacer un átomo de un momento a otro. Por ejemplo, estábamos acostumbrados a determinar la trayectoria de un objeto con la precisión que nosotros quisiéramos, simplemente utilizando las leyes de Newton. Si esto es cierto, entonces conociendo la posición y la velocidad de todas las partículas que componen el universo, nosotros pudiéramos determinar el futuro, es decir, pudiéramos predecir el comportamiento de todo el universo completo. Sin embargo, la mecánica cuántica nos enseñó que esto no es posible. Es decir, nosotros no podemos conocer la posición y la velocidad de una partícula de manera simultánea con la precisión que nosotros queramos. A esta indeterminación de la posición y la velocidad de una partícula de manera simultánea con la precisión que nosotros queramos, se le conoce como el principio de incertidumbre. No debemos confundir la parte determinista que sí posee la mecánica cuántica. Es decir, si nosotros conocemos el estado inicial de un sistema, podemos predecir con toda la certeza posible cuál va a ser ese estado en un futuro. Es decir, la incertidumbre de la que estamos hablando proviene del proceso de medición. Siempre que uno tiene una conversación de manera informal y uno trata temas de mecánica cuántica, sale a relucir siempre el principio de incertidumbre. ¿Por qué? Porque es un tema que causa confusión. Vamos a tratar de aclarar esta confusión en este capítulo. Como mencionamos anteriormente, el principio de incertidumbre proviene del proceso de medición. Es decir, si uno quiere medir con mucha precisión la posición de una partícula, resulta que uno mide de manera indeterminada la velocidad de esa misma partícula. De manera inversa sucede lo mismo. Si uno mide con bastante precisión la velocidad de una partícula, uno no puede determinar con la misma precisión la posición de esa partícula. ¿Por qué no podemos medir entonces en mecánica cuántica de manera simultánea la posición y la velocidad de una partícula? ¿De dónde proviene este impedimento? Para entenderlo, tenemos que recurrir al concepto de dualidad onda-partícula, el cual ha quedado bastante claro en otros capítulos de esta serie. Sin embargo, vamos aquí a resumir rápidamente lo que es una onda y lo que es una partícula. Una partícula es un objeto que se encuentra bien localizado en el espacio. Es decir, si nosotros graficamos la posición de esa partícula en el espacio, lo que nosotros vamos a tener es un punto. En términos de probabilidad, ¿qué significa esto? Significa que si nosotros medimos la posición de esa partícula, es 100% probable de encontrarla en ese punto y 0% probable de encontrarla en cualquier otro punto del espacio. Por otro lado, una onda es un objeto que se expande por todo el espacio, es decir, no tiene una posición bien definida. Una característica importante de las ondas es que poseen una longitud de onda. Gracias a esta longitud de onda es que las ondas también poseen un momento. El momento es la cantidad física que está definida como la masa de un objeto multiplicada por su velocidad. Los objetos que se mueven a velocidades muy altas poseen un momento muy grande, pero también una longitud de onda asociada muy corta. De la misma manera, los objetos masivos también poseen un momento muy grande y de la misma forma una longitud de onda asociada muy pequeña. Esta es la razón por la cual los objetos macroscópicos en nuestra vida cotidiana
no presentan un comportamiento de tipo onda, porque son objetos muy masivos, lo que significa que tienen una longitud de onda asociada muy pequeña. Esta longitud de onda tan pequeña es imposible de medir en la actualidad, incluso en los laboratorios más modernos. Sucede todo lo contrario cuando estudiamos objetos microscópicos, como los que estudia la mecánica cuántica. Estos diminutos objetos sí poseen una longitud de onda lo suficientemente grande para poderla medir. Para tener una idea más clara de lo anterior, pensemos en el siguiente experimento. Proyectemos una onda en una pantalla. Digamos que debido al tamaño de esta onda, podemos ver 15 oscilaciones en esa pantalla. Muy bien, ahora coloquemos una pequeña rejilla justo antes de la pantalla. ¿Para qué? Para poder observar una pequeña región de esa onda, es decir, una posición bien localizada. Repitamos el experimento ahora con otra onda, de otro tamaño. Digamos que ahora solamente vemos 10 oscilaciones de esa onda en la pantalla. Observemos a través de la misma rejilla que teníamos antes. ¿Veremos alguna diferencia entre esas dos ondas? Es decir, si observamos en esa pequeña región del espacio, bien localizada, ¿podremos distinguir cuál onda es la de 10 oscilaciones y cuál la de 15? Significa que podemos determinar de manera muy precisa la posición de estas dos ondas, pero no podemos determinar su longitud de onda. Y como dijimos anteriormente, tampoco podemos determinar entonces su momento. Repitamos el experimento, pero ahora con dos ondas de longitud de onda muy pequeña. Es decir, en una onda se proyectan 1000 oscilaciones en la pantalla, mientras que en la otra onda se proyectan 1500 oscilaciones en la pantalla. Observando de nuevo a través de la rejilla, lo que vamos a ver son varias oscilaciones de una de estas ondas y de la otra. Esto significa que podemos medir con bastante precisión la longitud de onda de ambas ondas, es decir, podemos determinar de manera precisa su momento. ¿Pero qué pasó? ¿Qué perdimos? Pues lo que perdimos es que no podemos observar una región bien localizada de esa onda, ya que lo que observamos son muchas oscilaciones de ella. Mediante el experimento anterior, queda claro que en mecánica cuántica no podemos medir de manera simultánea tanto la posición como la velocidad de un objeto con la precisión que nosotros queramos. Es decir, entre mejor conozcamos su posición, peor conocemos su velocidad. De manera inversa es lo mismo. Entre mejor conozcamos su velocidad, peor conocemos su posición. Esto último queda más claro si nosotros analizamos cómo es el proceso de medición en mecánica cuántica. Imagínense que queremos determinar la posición de un átomo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues enviamos luz para observarlo. Resulta que esta luz está hecha de pequeñas partículas llamadas fotones, los cuales interactúan con ese átomo cuando nosotros queremos observarlo. La energía de este fotón resulta ser lo suficientemente grande que afecta al átomo, es decir, introduce un ruido durante el proceso de medición. Volvemos a aclarar que esto no sucede en el mundo macroscópico. Cuando nosotros observamos la posición o la velocidad de un objeto, estas pequeñas partículas de luz llamadas fotones no introducen gran ruido durante la medición. ¿Por qué? Porque son demasiado pequeños comparados con estos objetos grandes. A esta propiedad de indeterminación, de manera simultánea, tanto de la posición como la velocidad de una partícula, es lo que se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio está bien establecido, tanto matemática como experimentalmente. Este principio establece un límite, bajo el cual nosotros podemos medir con cierta precisión la posición y la velocidad de un objeto de manera simultánea. Tal límite es la mejor determinación que uno puede tener durante el proceso de medición de la velocidad y de la posición de un objeto. Cabe mencionar que este principio de incertidumbre o de indeterminación no se debe a nuestra incapacidad de hacer nuestras mediciones de manera correcta, sino que se debe a un principio establecido por la naturaleza para todos los objetos que componen el universo. Así como este concepto de mecánica cuántica, llamado el principio de incertidumbre, provoca confusión, existen muchos otros conceptos en mecánica cuántica que también lo hacen.
Los invito a continuar viendo nuestra serie, donde vamos a aclarar punto por punto cada una de estas confusiones.